La radio, una de las tecnologías de comunicación más transformadoras, ha jugado un papel crucial en la conformación de la sociedad moderna. Desde su creación, a finales del siglo XIX, hasta su integración con Internet en el siglo XXI, la radio se ha adaptado continuamente, manteniéndose como un medio vital para la difusión de información, entretenimiento e intercambio cultural. Orígenes y desarrollo de la tecnología de la radio. El viaje de la radio comenzó con el descubrimiento de las ondas electromagnéticas por James Clerk Maxwell en la década de 1860. El trabajo teórico de Maxwell sentó las bases para Heinrich Hertz, quien, en la década de 1880, demostró la existencia de estas ondas, probando que podían viajar a través del espacio. Este descubrimiento fue fundamental, ya que preparó el camino para la comunicación inalámbrica. Guglielmo Marconi, a menudo denominado como el padre de la radio, aprovechó el trabajo de Hertz. En 1895, Marconi transmitió con éxito señales inalámbricas a corta distancia. Para 1901, logró la primera transmisión transatlántica de radio, enviando una señal desde Inglaterra hasta Terranova. Este hito demostró el potencial de la radio como una herramienta de comunicación global. La comunicación temprana por radio servía principalmente para necesidades marítimas, permitiendo que los barcos enviaran señales de socorro y se comunicaran entre sí y con estaciones costeras. La famosa señal SOS del Titanic en 1912 subrayó las capacidades salvavidas de la tecnología de la radio. La década de 1920 marcó el inicio de la radiodifusión, transformando la radio de una herramienta de comunicación punto a punto en un medio masivo. La primera estación comercial de radio, KBKA en Pittsburgh, comenzó sus transmisiones regulares en 1920, emitiendo los resultados de las elecciones. Pronto, las estaciones de radio proliferaron y los hogares de Estados Unidos y Europa adoptaron este nuevo medio de entretenimiento e información. La radio se convirtió rápidamente en una plataforma para diversos programas, incluidos música, noticias, dramas y deportes. A mediados de la década de 1930, las familias se reunían alrededor de sus radios para escuchar las emisiones nocturnas como The Shadow o las charlas junto al fuego de Roosevelt. Estas transmisiones creaban una experiencia cultural compartida, uniendo a los oyentes a través del poder del sonido. La radio en tiempos de guerra. El papel de la radio durante la Segunda Guerra Mundial fue crucial. Los gobiernos reconocieron su poder como herramienta de propaganda y medio para levantar la moral. La British Broadcasting Corporation, BBC, desempeñó un papel clave al ofrecer noticias y contrarrestar la propaganda nazi, mientras que en Estados Unidos programas como The Victory Hour inspiraron el patriotismo. La radio también proporcionó actualizaciones en tiempo real desde el frente, convirtiéndose en una fuente indispensable de información tanto para civiles como para soldados. Corresponsales de guerra como Edward R. Murrow trajeron las realidades del conflicto a los hogares, moldeando la percepción pública y las narrativas históricas. La expansión posbélica y la edad de oro de la radio. La era de la posguerra vio un auge en la propiedad de radios y la diversificación de la programación. A medida que avanzaba la década de 1950, la televisión comenzó a competir con la radio por las audiencias. Sin embargo, la radio se adaptó al concentrarse en formatos musicales y de conversación. El auge del rock and roll en las décadas de 1950 y 1960 estuvo estrechamente vinculado a la radio, con DJs como Alan Freed popularizando el género y moldeando la cultura juvenil. La edad de oro de la radio estuvo caracterizada por el dominio de las emisoras AM, modulación de amplitud. Sin embargo, en las décadas de 1960 y 1970, la radio FM, modulación de frecuencia, ganó popularidad debido a su superior calidad de sonido, especialmente para la música. Las emisoras FM comenzaron a ofrecer programación especializada, orientada a públicos de nicho, diversificando aún más el panorama radiofónico. El impacto global de la radio. El impacto de la radio va más allá del entretenimiento. En muchas partes del mundo ha sido una herramienta crucial para la educación y el cambio social. Las estaciones de radio comunitarias en zonas rurales proporcionan información vital sobre salud, agricultura y educación, a menudo en lenguas locales. En los países en desarrollo, la radio sigue siendo uno de los medios más accesibles y asequibles, reduciendo la brecha informativa.
En tiempos de crisis, la radio ha demostrado ser invaluable. Durante desastres naturales, cuando otras redes de comunicación fallan, las emisiones radiales proporcionan actualizaciones e instrucciones esenciales. Por ejemplo, después del tsunami del Océano Índico de 2004, la radio jugó un papel crucial en la difusión de información a las regiones afectadas. La llegada de la radio digital. La revolución digital a finales del siglo XX trajo consigo cambios significativos para la radio. La radiodifusión digital, DAB, introducida en la década de 1990, ofreció una calidad de sonido más clara y más canales. La radio por Internet surgió, permitiendo a los oyentes transmitir emisiones de todo el mundo. Plataformas como Spotify y Pandora difuminaron aún más las fronteras entre la radio tradicional y el streaming bajo demanda. El podcasting, que ganó popularidad a principios de la década de 2000, representa otra evolución de la radio. Los podcasts ofrecen una amplia gama de contenidos, desde crímenes reales hasta series educativas, atendiendo a los estilos de vida dinámicos de las audiencias modernas. Este formato ha democratizado la producción de radio, permitiendo que individuos y pequeñas organizaciones lleguen a audiencias globales sin necesidad de la infraestructura de radiodifusión tradicional. La radio en el siglo XXI. A pesar del auge de los medios digitales, la radio sigue siendo un medio relevante y adaptable. Según estudios recientes, millones de personas en todo el mundo aún sintonizan las emisiones de radio tradicionales a diario. Su popularidad perdurable se debe a su accesibilidad, inmediatez y la conexión personal que establece con los oyentes. En el siglo XXI, la radio ha abrazado la integración multimedia. Muchas estaciones ahora ofrecen transmisión en vivo, podcasts y contenido interactivo en redes sociales, creando una experiencia más envolvente para su audiencia. Además, los altavoces inteligentes como Amazon Echo y Google Home han revitalizado el consumo de audio, facilitando el acceso a contenidos radiales mediante comandos de voz. La radio y la identidad cultural. La radio ha jugado un papel significativo en la preservación y promoción de la identidad cultural. Desde transmisiones de música tradicional en lenguas indígenas hasta debates sobre cuestiones locales, la radio fomenta el sentido de comunidad y pertenencia. Las estaciones de radio pública, como NPR en Estados Unidos o ABC Radio en Australia, sirven como plataformas para la expresión cultural y el diálogo nacional. En regímenes autoritarios, la radio ha sido a menudo una herramienta de resistencia. Las emisoras piratas, que operan fuera del control gubernamental, han transmitido voces disidentes y perspectivas alternativas. Ejemplos notables incluyen Radio Free Europe durante la Guerra Fría, que proporcionaba noticias sin censura a las audiencias detrás del telón de acero. Desafíos y perspectivas futuras. Aunque la radio ha demostrado una notable resiliencia, enfrenta desafíos en la era digital. La competencia de los servicios de streaming y los podcasts ha fragmentado las audiencias, especialmente entre los oyentes más jóvenes. Además, el modelo de ingresos publicitarios que sostiene a la radio comercial está bajo presión, ya que los anunciantes se trasladan a plataformas digitales. Sin embargo, la radio sigue innovando. Las tecnologías híbridas de radio, que combinan la radiodifusión tradicional con características de Internet, ofrecen nuevas posibilidades para la entrega de contenidos y la interacción con la audiencia. Se espera que la llegada de la tecnología 5G potencie la transmisión móvil de radio, brindando un acceso continuo a las emisiones sobre la marcha. Además, el creciente énfasis en el contenido local y personalizado presenta oportunidades para que la radio fortalezca su conexión con los oyentes. Al aprovechar el análisis de datos y la inteligencia artificial, las estaciones pueden ofrecer programación a medida que satisfaga los intereses específicos de sus audiencias. El viaje de la radio, desde las primeras transmisiones inalámbricas hasta las sofisticadas plataformas digitales de hoy en día, es un testimonio de su capacidad para adaptarse y su perdurable atractivo. Como un medio que ha informado, entretenido y unido a las personas de todo el mundo, la radio ocupa un lugar único en el panorama mediático. Su capacidad para evolucionar en respuesta a los cambios tecnológicos y culturales asegura que seguirá siendo una parte vital de nuestras vidas durante muchos años más.